Evangelio del día y reflexión. Domingo 30 de agosto. Evangelio según San Mateo. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Reflexión. El Evangelio según San Mateo 16,21-27 nos introduce en uno de los momentos más importantes del camino de Jesús hacia Jerusalén. Hasta este momento, los discípulos han visto sus milagros, han escuchado sus enseñanzas y han comenzado a descubrir que Él no es simplemente un maestro más, sino el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, todavía necesitan comprender qué significa verdaderamente que Jesús sea el Mesías. Ellos esperaban un Mesías glorioso, poderoso y victorioso según los criterios humanos. Jesús, en cambio, les revela que su camino hacia la gloria pasará necesariamente por la cruz. San Mateo nos dice que Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser matado y resucitar al tercer día. Estas palabras debieron causar una enorme impresión en los discípulos. Ellos habían dejado sus casas, sus trabajos y sus seguridades para seguir a Jesús. Habían puesto en Él sus esperanzas. Pensaban que estaban acompañando al Mesías hacia una gran victoria. Pero ahora Jesús comienza a hablarles de sufrimiento, rechazo, muerte y resurrección. Es importante detenernos en una palabra: tenía que. Jesús no está diciendo que el Padre se complazca en el sufrimiento de su Hijo. Dios no es un Dios que disfruta viendo sufrir a sus hijos. Lo que Jesús está revelando es que, dentro de la misión que ha recibido del Padre, el amor verdadero lo llevará hasta las últimas consecuencias. Jesús ha venido a salvar al ser humano y no va a abandonar su misión cuando aparezcan el rechazo, la incomprensión y la violencia. Él permanecerá fiel hasta el final. La cruz de Cristo es, ante todo, una manifestación del amor. Jesús no muere porque haya perdido una batalla. No muere porque su misión haya fracasado. No muere porque el Padre haya dejado de amarlo. Muere entregándose libremente por amor a nosotros. La cruz nos revela hasta dónde está dispuesto a llegar Dios para buscarnos, perdonarnos y salvarnos. Pedro, sin embargo, no entiende esto. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Podemos comprender la reacción de Pedro. Él ama a Jesús. No quiere verlo sufrir. No quiere imaginarlo rechazado y muerto. Pero, aunque sus palabras nacen aparentemente del cariño, contienen una gran tentación: querer indicarle a Jesús cuál debe ser el camino. Pedro quiere un Cristo sin cruz. Quiere un Mesías victorioso, pero no comprende todavía que la verdadera victoria de Cristo pasará por la entrega. Y esta tentación de Pedro sigue presente hoy. También nosotros podemos querer un Jesús que nos conceda únicamente cosas agradables, que nos evite todos los problemas, que resuelva inmediatamente nuestras dificultades y que nunca nos pida sacrificios. Queremos un Cristo que nos acompañe en nuestros proyectos, pero no siempre queremos aceptar que nosotros debemos entrar en sus proyectos. Queremos que Dios haga nuestra voluntad, cuando la verdadera oración cristiana consiste en aprender a decir: hágase tu voluntad.
Queremos que Dios cambie las circunstancias, pero a veces Dios quiere comenzar cambiando nuestro corazón. Por eso Jesús responde a Pedro con una expresión muy fuerte: quítate de mi vista, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Jesús no está diciendo que Pedro haya dejado de ser su apóstol. Está señalando que en ese momento Pedro se ha convertido en un obstáculo para la misión divina porque está pensando desde una lógica puramente humana. La palabra obstáculo es muy importante. Podemos convertirnos en obstáculos para Dios cuando nuestra manera de pensar, nuestros deseos o nuestros miedos nos impiden aceptar su voluntad. A veces el obstáculo no está fuera de nosotros, está dentro de nuestro propio corazón. Puede ser el orgullo, el miedo, el apego al dinero, la búsqueda de reconocimiento, la comodidad, la falta de perdón o nuestra resistencia a cambiar. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo soy así y no voy a cambiar? ¿Cuántas veces hemos justificado una actitud que sabemos que no agrada a Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido nuestra comodidad antes que hacer aquello que sabemos que es correcto? El Evangelio nos invita a preguntarnos si nuestros pensamientos realmente coinciden con los pensamientos de Dios. Dios mira mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros vemos el momento presente, Dios contempla toda nuestra historia. Nosotros vemos una dificultad, Dios puede estar preparando un crecimiento. Nosotros vemos una puerta cerrada, Dios puede estar conduciéndonos hacia otro camino. Nosotros vemos una cruz, Dios puede estar preparando una resurrección. Después de corregir a Pedro, Jesús dirige su mirada hacia todos los discípulos y pronuncia unas palabras que también están dirigidas a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Aquí encontramos la esencia del discipulado cristiano. Jesús no obliga a nadie a seguirlo. Dice, si alguno quiere. La respuesta al Evangelio es una decisión libre. Dios nos invita, nos llama, nos busca, nos ofrece su gracia, pero respeta nuestra libertad. Seguir a Jesús no puede ser simplemente una costumbre familiar o una tradición. Tiene que convertirse en una decisión personal. Hay personas que fueron bautizadas desde pequeñas, recibieron los sacramentos y conocen muchas oraciones, pero todavía necesitan hacer una elección profunda de seguir a Cristo. La fe no consiste únicamente en haber recibido algo en el pasado. La fe debe renovarse cada día. Por eso Jesús dice, niéguese a sí mismo. Esta expresión puede ser malinterpretada. Negarse a sí mismo no significa despreciar nuestra persona, destruir nuestra autoestima o pensar que no valemos nada. Al contrario, somos criaturas amadas por Dios. Negarse a sí mismo significa renunciar a colocar nuestro ego en el centro de todo. Significa aprender a decir, no todo tiene que hacerse como yo quiero. Significa aceptar que no siempre tenemos la razón. Significa saber pedir perdón. Significa reconocer nuestros errores. Significa dejar de vivir buscando únicamente nuestra propia comodidad. Significa permitir que Dios transforme nuestras prioridades. El egoísmo nos dice, piensa solamente en ti. Cristo nos dice, ama. El egoísmo nos dice, devuelve el daño que te hicieron. Cristo nos dice, perdona. El egoísmo nos dice, busca tener más que los demás. Cristo nos enseña a compartir. El egoísmo nos dice, haz lo que te convenga. Cristo nos pregunta, ¿esto es bueno, verdadero y justo? Negarse a sí mismo significa colocar a Dios y al amor en el centro de nuestra existencia. Luego Jesús dice, tome su cruz. La cruz es una realidad que nadie puede eliminar completamente de la vida. Todos tenemos nuestras luchas, preocupaciones, responsabilidades y sufrimientos. Algunos llevan una cruz familiar. Otros llevan una cruz económica. Otros enfrentan la soledad, el rechazo, la incomprensión o el cansancio. Hay personas que llevan en silencio dolores que nadie conoce. Pero Jesús no nos dice simplemente que carguemos nuestras cruces. Nos dice que lo hagamos siguiéndolo.
Esa diferencia es fundamental. Una cruz llevada sin esperanza puede convertirse en desesperación. Una cruz llevada junto a Cristo puede convertirse en un camino de santificación. Cuando sufrimos, podemos preguntarnos, ¿por qué me sucede esto? Es una pregunta humana y comprensible. Pero también podemos aprender a formular otra pregunta: Señor, ¿cómo puedo vivir esta situación contigo? Tal vez no podamos cambiar inmediatamente aquello que estamos viviendo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo enfrentamos. El cristiano no es una persona que nunca sufre. Es una persona que sabe que no está sola cuando sufre. Cristo no prometió que nunca tendríamos cruces. Prometió permanecer con nosotros. Y esa presencia cambia completamente el sentido del sufrimiento. Pensemos en una madre o un padre que se sacrifica diariamente por sus hijos. Esa entrega puede ser una cruz, pero también es amor. Pensemos en una persona que cuida a un familiar enfermo. Hay cansancio, noches difíciles y momentos de desesperación, pero también existe un amor que se entrega. Pensemos en quien decide perdonar después de haber sido herido. Perdonar puede ser una verdadera cruz, pero abre el corazón a la libertad. También es cruz permanecer fiel a Dios cuando otros se burlan de nuestra fe. Es cruz rechazar una oportunidad deshonesta aunque podamos obtener beneficios. Es cruz decir no a una tentación. Es cruz permanecer fiel al matrimonio, a la familia y a nuestros compromisos. Es cruz levantarnos después de una caída y volver a comenzar. Amén.